Estamos con Juan Carlos Luján, consultor en comunicación digital, que ha tenido a bien concedernos una entrevista sobre las tecnologías de la información en materia de educación. Juan Carlos, ¿qué son las tecnologías de la información? Bueno, tenemos a las tecnologías de información y comunicación, o TIC, como se le conoce popularmente, el concepto que engloba todas las herramientas que hoy en día forman parte de la llamada sociedad de la información, donde pues contemplamos dispositivos como iba a decir VHS, pero ya no existe, el DVD, el televisor, los teléfonos celulares, la internet misma, bueno, el fax ya no, está, digamos, en capa caída como el caso del telex que no se usa, por ejemplo, pero digamos, en su momento fueron parte de la información y comunicación. Hoy en día pues tenemos nuevas herramientas y básicamente los que tienen el paradigma de esto es el internet, ¿no? y las computadoras, ¿no? y los equipos móviles, ¿no? Que son los tres grandes elementos que ayudan a concentrar todo ese concepto sobre el cual hoy día se engloban las TICs, y obviamente la educación pretende o ya está introduciéndose a través de una serie de productos, aplicaciones y herramientas. ¿Cuáles son los inicios de las tecnologías de la información? ¿Cómo empezó todo esto de la tecnología de la información? Yo creo que en realidad, en el caso de las TIC, lo que ha ayudado a empoderar, digamos, el concepto y sobre todo su uso hoy en día ha sido definitivamente la presencia de Internet, ¿no? Internet ha ayudado a popularizar este término, esta frase, masificar todo lo que se hace a partir de Internet para de allí ofrecer todos los productos que hoy conocemos, digamos, en el campo educativo, por ejemplo, ¿no? Como los wikis, los blogs, las videoconferencias, las pizarras digitales, el uso de dispositivos móviles, el software que está detrás de eso. Pues todo eso es parte de lo que hoy se conoce como las TIC. ¿Qué tan importante son las tecnologías de la información en la educación? Bueno, yo creo que hoy en día la importancia que ha ganado es bastante evidente y notoria. Prácticamente no existe un colegio en el Perú o en Bolivia o en cualquier parte del mundo donde no exista un laboratorio de usos múltiples o sala multimedia o laboratorio de cómputo como se conocía antes, ¿no? Hoy en día casi todos los colegios del país, digamos que en las zonas rurales con ciertas variantes, existen o se emplean dispositivos, en este caso computadoras o netbooks o las famosas máquinas de la OLPC que luego he distribuido en el país, sobre todo en zonas rurales, que se emplean indistintamente en educación, ¿no? Básicamente el concepto es que el niño aprenda haciendo y que el docente sea un facilitador, ¿no? Digamos, el esquema escolástico de educación prácticamente hoy del siglo pasado, por eso pues hoy en día ya no se consigue que un docente pues agreda o golpee a un alumno o le reste puntos. Esos conceptos ya son de décadas pasadas. Hoy en día, digamos, las acciones del salón de clases tienen que ser muy diferentes, ¿no? En realidad esto es todo un reto para el maestro y definitivamente la tecnología ayuda muchísimo en este campo. ¿Qué efectos y qué consecuencias trae la aplicación de las tecnologías de la información en la educación? Es cierto, si bien esto puede traer efectos muy positivos, como que tengamos alumnos mucho mejor informados, más observadores, digamos, que sepan trabajar en equipo, que conozcan mucho de herramientas. Eso es positivo y obviamente saludable, pero por otro lado también tenemos casos en que, por ejemplo, se le da un mal uso a las herramientas, ¿no? Y tenemos casos de ciberbullying o suplantación de identidad o intentos de hackeo que se dan y también en el salón de clases, en el colegio, o acoso, etc. Digamos que
parte mal uso, pero también tenemos por otro lado el tema de que pues, cada vez entre ellos se cree de que la lectura de libros ya no es digamos, útil o necesario, ¿no? O que si soy yo como profesor me encargo la lectura de un libro determinado, pues ellos fácilmente recurren a Google, a Rincón del Vago, monografía.com para sacar una reseña, una ficha técnica del libro y presentar la tarea, lo cual obviamente no debería ser, pero la culpa en realidad no es del alumno, sino de cómo el docente le plantea la asignatura al alumno. Una cosa que yo le diga como docente al alumno, oye, dame un resumen de la Ilíada, presenta la ficha técnica, y el alumno de papurreta va a hacer copy and paste, y otro es que si yo le hago preguntas dentro de la asignatura, preguntas muy puntuales que obliguen al alumno a leer verdaderamente para poder dar con la respuesta, y obviamente preguntas no de copy and paste, sino que sean muy reflexivas, que sean muy aterrizadas con la realidad local, para que obviamente sometan a prueba el criterio y sobre todo la lectura del alumno. ¿Crees que debe haber una capacitación a los profesores para el manejo efectivo de las tecnologías de la información en la educación? Bueno, sí, eso definitivamente tiene que ocurrir. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la OLPC que el gobierno implantó en los colegios rurales del país. Prácticamente los docentes involucrados en los proyectos socioeducativos han sido capacitados y adiestrados debidamente. Lo mismo ocurrió con un plan que desarrolló Intel en el país, donde implica capacitación docente, sobre todo los docentes en el Callao, y obviamente en las universidades también, ¿no? Ahora, muchas de esas cosas uno puede aprenderlas directamente, de forma autodidacta, si queremos decirlo, porque en realidad el uso de tecnología es muy similar a lo que hoy día vemos con el PlayStation, ¿no? Que uno avanza niveles en el PlayStation según la experiencia que adquiera y basado en el ensayo-error. El ensayo-error te permite subir escalones. En el caso del uso de la TIC en el aula, en la educación, pues ocurre lo mismo. O sea, uno va experimentando, equivocándose y aprendiendo, ¿no? Investigando, analizando y así viendo de cada herramienta que yo encuentre de qué manera puedo usarla en el aula. Porque para todos los docentes no tiene que ser una herramienta, digamos, copiada o utilizada de forma similar. Lo que, por ejemplo, si yo uso YouTube, por ejemplo, en el aula, el profesor de historia puede usar YouTube para ver ciertos capítulos de National Geographic o History Channel y poner secuencias dentro del aula para hacerla más dinámica, para hacerla más, digamos, lúdica. ¿El profesor podrá registrar videos con su filmadora para la clase de historia? No lo sé, pero si de repente se le ocurre recrear escenas teatrales con personajes históricos, donde los alumnos hagan un guión basado en la lectura del personaje, en la biografía del personaje, obviamente el alumno va a aprender muchísimo y se va a involucrar tanto con su personaje que va a aprender, y obviamente eso el profesor tiene que registrarlo con video y luego compartirlo en YouTube, si quiere, abierta o de forma privada, y verse y ver a sus alumnos y valorar, ¿no? Porque, por ejemplo, técnicas como estas, en realidad no estamos descubriendo la pólvora, sino estamos viendo de qué manera puedo yo aplicar una técnica u otra para, obviamente, mejorar mi acercamiento a estos chicos que son nativos digitales, ¿no? Son nativos digitales, pero también hay que considerar de que tienen poca experiencia y no saben el uso adecuado que se le debe dar a todos esos medios y tecnologías. Lo que pasa es que una cosa que yo he detectado por una experiencia en una consultoría en el Colegio San Jorge de Miraflores, donde sí, los profesores han sido adiestrados en el uso de pizarra digital, Flow, Wikis, programas editores de fotografía, video, es que a los profesores en los centros de formación superior, como el caso del Instituto Pedagógico o las universidades donde enseñan educación, no tienen cursos donde, por ejemplo, sepan cómo aprovechar el potencial de los videos en demanda o conocer algo más sobre redes sociales y cómo, digamos, regular su uso o utilizarlo con fines educativos, cómo trabajar con los blogs. En realidad, gran parte de los profesores que se han involucrado en el tema están basados en puro entusiasmo, ¿no? Básicamente ese entusiasmo que nos motiva a usar las herramientas para, obviamente, sentirse a tono con lo que saben sus alumnos, porque los alumnos saben mucho más que los profesores en esos temas.